6 de la mañana con 57 minutos. Bueno, hay que decir que de la última información que se dio a conocer pues la noche de ayer por parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, existen cerca de 200 personas que fueron detenidas durante la jornada de disturbios y protestas en distintos lugares del país, en su mayoría en la ciudad de Guayaquil, donde se registraron actos vandálicos, saqueos a locales comerciales y pues otros hechos. Estas declaraciones las hizo en un programa especial de Telediario que tuvimos la noche de ayer y dijo que pues la mayoría de las personas que fueron detenidas corresponden a causales asociadas al robo y al vandalismo, es decir, se las detuvo pues mientras estaban perpetrando actos como pues saqueos, se las detuvo con el televisor de pronto en la mano y demás. Estos actos son reprochables porque si bien hay personas que tienen pues motivos o pues tienen la intención de protestar pacíficamente, de manifestar su forma de pensar respecto a las decisiones económicas adoptadas por el gobierno, también se han mezclado dentro de estas protestas muchas personas que pues buscan hacer daño, y esto lo han evidenciado en todo el país. Nos acompaña ya en este momento la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, precisamente pues para seguir revisando las decisiones económicas adoptadas por el gobierno nacional y también pues para hacer un balance de lo que fue la jornada del día de ayer, difícil para muchos ciudadanos que no todos pudieron llegar a sus sitios de trabajo. De hecho, el diario El Telégrafo menciona que el estado de excepción arrancó ayer a las 16 horas, esta medida adoptada del gobierno para tratar de restaurar el orden en distintos lugares del país, pues el paro de transportistas impidió en muchos casos que la ciudadanía, pues quienes tenían la intención de trabajar, puedan llegar a los sitios donde laboran. Ministra, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Algunas cifras ahí que también se han comentado que son parte del balance de esta jornada de protestas del día de ayer. ¿Qué más podemos decir al respecto? Bueno, lamentar tremendamente de una forma realmente es muy triste la situación que este tipo de situaciones de vandalismo, sobre todo, que ya no son protestas que se pueden desarrollar, porque eso es un derecho constitucional, protestar, rechazar algo que uno está discrepar. Pero otra cosa muy distinta son este tipo de actos de vandalismo que también pueden afectar la vida de las personas. Se han producido situaciones de alto peligro y yo creo que el país tiene que retomar la calma y estos grupos tienen que ser severamente reprimidos, porque no hay ninguna justificación en un país que ha sido un país de paz, que siempre ha sido un país tolerante, que de todas maneras hemos impulsado el diálogo como una forma de resolución de los conflictos, que grupos interesados se infiltren quizás en grupos de estudiantes que tienen sus puntos de vista, que tienen sus demandas y que, digamos, promuevan este tipo de reacciones que lo que hacen es generar temor. Infundir temor y, por supuesto, temor de salir a trabajar, temor de utilizar un transporte alternativo al transporte público, etcétera. Entonces, debe haber todo el peso del rigor de la ley, como lo decía ayer el señor presidente, a fin de castigar, de que la sociedad reproche estos tipos de comportamiento y que tampoco nos dejemos amedrentar. Somos una sociedad que estamos interesadas en avanzar, en trabajar, y estos actos de vandalismo no van a generar en nosotros, los ecuatorianos, el temor, porque es una sociedad que no ha vivido de esa manera y lamentamos que este tipo de sujetos estén introduciéndose en los grupos de estudiantes que fueron los que mayormente ayer salieron a las calles aquí en la ciudad de Quito y también Guayaquil. ¿A quién afecta más pues estas paralizaciones, este impedimento de llegar a los sitios de trabajo dentro de pues la sociedad ecuatoriana? Bueno, fíjese que el hecho de paralizar servicios públicos en el Ecuador está establecido como un delito, porque son servicios de interés público, son bienes públicos que no se pueden suspender. Entonces, el delito está tipificado en el Código Integral Penal y establece una sanción de 1 a 3 años. Es decir, porque usted no puede parar un servicio público, de manera que las personas que están, digamos, produciendo este tipo de actos vandálicos y otros que están interfiriendo, por ejemplo, con los servicios de salud, con los servicios de educación, que interfieren que un cuidado o que una ambulancia circule debidamente, están atentando pues contra los derechos de las personas, de los ciudadanos. La pérdida no es solamente económica, sino que también
también afecta la provisión normal de los servicios sociales, de los servicios públicos, y eso también tiene impacto en el tiempo, en el dinero de los ciudadanos, así como en las empresas, grandes, medianas, pequeñas, todas se ven afectadas, porque de hecho el transporte, la paralización del transporte está afectando el normal funcionamiento de la sociedad. Pese a ello, todos tenemos que dar muestras claras de que queremos continuar trabajando, que no compartimos con este tipo de medidas que lo que hacen es justamente causar daño, infundir miedo y demostrar que hay grupos interesados para que el país se desestabiliza. Ayer veía precisamente un comunicado de la Cruz Roja ecuatoriana, llamaba la atención porque estaban pidiéndole a toda la ciudadanía que los dejen atender a las personas que pudieran resultar heridas de cualquier, desde cualquier posición en la que se encuentren, ¿no? Es decir, manifestantes, policías que puedan resultar heridos. Y esto es una petición por lo que usted dice, ¿no? Se han atacado ambulancias también y llama la atención porque están haciendo su trabajo, también periodistas lamentablemente han resultado agredidos el día de ayer durante una jornada que también ha resultado hasta cierto punto confusa en algunos puntos. El presidente Lenín Moreno dijo ayer en la ciudad de Guayaquil precisamente que el gobierno presume una intención para desestabilizarlo. ¿A quiénes se refiere cuando habla de esto el presidente Moreno? Digamos, yo pienso que el presidente ha tomado una decisión muy valiente. Él dijo es necesario blindar la dolarización, es indispensable avanzar en la equidad, en la justicia, en la protección de los más pobres, y también dijo que es preciso crecer, que el país necesita crecer económicamente. Gran parte de las decisiones que el señor presidente, de forma tan valiente, sin interés futuro en términos electorales o políticos, sin cuidar su capital político, como se dice, lo que está haciendo es transparentar un problema que no se ha solucionado más de 40 años. Estamos hablando de los subsidios que están llegando, los subsidios a los combustibles, que están llegando de forma muy desigual a pobres y ricos en este país. Si usted ponemos una idea, y quisiera dar esta idea básica, digamos, el subsidio a los hogares del quintil más rico les llega anualmente por combustibles un monto anual de $1.284 anuales, mientras que a los más pobres apenas le llega $156, el quintil más pobre del país, porque justamente es un subsidio que no está focalizado, es un subsidio que se distribuye por igual a pobres y ricos, y sin embargo los que más se benefician del subsidio son las personas que tienen más recursos. ¿Por qué? Porque ellos utilizan más automóviles, utilizan más luz, etcétera. Entonces resulta ser que en lugar de tener recursos que podrían ahorrarse para sostener momentos de, por ejemplo, de shock fiscal, de que la economía mundial se desestabilice, de que baje el precio del petróleo, lo que se hace entonces es utilizar de forma inapropiada justamente estos subsidios y distorsionan el concepto mismo de el interés, porque el subsidio es para aquellas personas que no pueden pagar. Entonces, para mejorar la calidad de vida de la pobreza, yo sí me hice una pregunta el día de ayer: ¿cómo vamos a salir de la pobreza estructural en el país si a través del subsidio estamos beneficiando a los que más tienen y no estamos beneficiando a los que menos tienen? Tiene que haber una reestructura en ese sentido de los subsidios. Le voy a pedir que nos continúe explicando esto, pues en breves instantes. Queremos conectarnos en este momento con la Amazonía ecuatoriana, precisamente porque la troncal amazónica está bloqueada en algunos puntos, Pastaza, Napo y Orellana, por las manifestaciones. La Federación de Organizaciones Indígenas, las organizaciones quichuas y transportistas de Napo aseguraron que la medida es radical. Juan Sarmiento nos tiene un informe desde Tena. Adelante, Juan. Así es, muy buenos días. La troncal amazónica fue cerrada desde las 18 horas el último jueves 13 de octubre de 2019. La Federación de Organizaciones Indígenas de Napo tomaron esta decisión aduciendo la falta de atención por parte del gobernador de la provincia de Napo ante su reclamo, en rechazo a las medidas económicas planteadas por el gobierno nacional. La troncal amazónica está cerrada no solo aquí en este punto, sino también en la provincia de Pastaza, al igual que en la provincia de Orellana. Pero, ¿qué pasó en la provincia de Napo cuando se dijo que solo sería una marcha pacífica? Tras la marcha pacífica, cientos de manifestantes se concentraron en la salida sur de la ciudad de Tena. La Policía Nacional intentó desalojarlos y esto provocó molestia en los protestantes.
El presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, Patricio Chihuango, reprochó que las bases de esta organización no han sido atendidas por las autoridades en territorio. Los dirigentes que luchamos para la colectividad somos perseguidos, somos demandados, somos denunciados. Y los dirigentes, ¿qué beneficio tenemos? Nosotros no tenemos ningún solo beneficio como organización. A esta protesta también se unieron las organizaciones quichuas de Napo porque dicen que el gobierno no atiende sus requerimientos. Consideran que con el alza de los combustibles, tras el retiro de los subsidios, los precios de la canasta básica se elevarían. Su presidente, Lenin Grefa, sostuvo que permanecerán en esta medida de hecho. Y en otras provincias también se están sumando y esperamos que esta medida sea escuchada por el gobierno o si no que se retire de estar al frente del Estado. Los dirigentes aseguraron no temer al estado de excepción decretado por el gobierno nacional. Es más, tanto Lenin Grefa como Patricio Chihuango aseguraron se mantendrán en esta medida de hecho. Si el señor presidente no derroga todo lo que él mismo le está imponiendo, le mantendremos en pie de lucha nosotros. Nos quieren cerrarnos a la gente a que no proteste por esas medidas. Las entidades de control, utilizando maquinaria pesada, lograron habilitar una parte de la vía a la entrada de la ciudad de Tena, en la provincia de Napo. Sin embargo, en este punto, ubicado a pocos minutos de la ciudad de Tena, la troncal amazónica está completamente bloqueada. Juan Sarmiento, Medios Públicos. Muchísimas gracias, Juan, por ese reporte a esta hora de la mañana. Vemos lo que está sucediendo en este punto del país. Bueno, ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, decía pues hay posibilidad de dialogar, sobre todo con los sectores indígenas, las personas que están interesadas en continuar este diálogo. ¿Bajo qué términos puede darse este diálogo, ministra, tomando en cuenta las preocupaciones también de la ciudadanía? Porque lo que manifiestan pues algunas de las personas que pudimos ver en este reporte es el temor a que suba el costo de la canasta básica y no poder cubrir necesidades como ciudadanos, ¿no? Y obviamente ahí estamos hablando de las personas que más necesidades tienen. Bueno, por una parte las distorsiones estas, digamos, tienen un impacto muy directo en mantener la pobreza en el país, ¿no? Es decir, si a los hogares más ricos les llegan $1,240, creo que son por subsidios de combustibles al año, y a los más pobres les llega $140, significa que efectivamente es una distorsión que nos impide mejorar justamente la protección frente a situaciones extremas o situaciones complejas o cambios importantes en la economía del país, que además se busca que sean sustentables, ¿no? Ya no tenemos la máquina para imprimir billete, en este momento tenemos que tener disciplina fiscal y el país tiene que hacer todos los esfuerzos, y eso es lo que está haciendo el presidente, a fin de que esos recursos efectivamente lleguen a los más pobres. Hemos hecho cálculos, bueno, luego lo podemos tocar, de por qué es necesario incrementar justamente los bonos en esta circunstancia. Mire, yo creo que las organizaciones sociales del país, en este caso, tienen una voz importantísima en la construcción de la sociedad y en el diálogo permanente que tiene que existir. Hay unos que no tienen voz y que no llegan a hablar nunca, es decir, no están en la televisión como nosotros que estamos conversando. Ahí se expresó ya un dirigente de la Amazonía, y son justamente estos pobres de extremos y estos pobres que no les vemos o les vemos muy poco. Ellos no tienen voz, la única voz que tienen son las medidas que el gobierno pueda tomar para mejorar su situación. Entonces ellos también cuentan en esta conversación, cuentan porque si yo no tengo recursos, el país no tiene recursos, la sociedad no tiene recursos para proteger a estas personas de la pobreza, lograr que efectivamente sus ingresos mejoren. Muchos creen que cuando se da un bono no se incentiva el trabajo, no es así, la mayor parte son emprendedores. Si pudiéramos reforzar más justamente el bono y pudiéramos hacer, mire, hay algunos cálculos que dicen que debería ser el bono de desarrollo humano tener un incremento de entre $37 y $46 para que sea efectivo. Pero en este momento es difícil, atado al presupuesto, ¿no? Sí, atado al presupuesto son $50 por el momento, porque parte del problema es que estamos pagando unos subsidios que no llegan a los más pobres y que más bien son un elemento adicional en los ingresos de las familias ricas. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hacía la propuesta de que se pudiera focalizar este subsidio a la gasolina, al diésel. ¿Esto es posible? Se ha tratado de hacer este tipo de actividades en otros países, no es fácil, son sistemas de vouchers, son complejos que también se prestan a la corrupción. El mecanismo más adecuado es identificar a los más pobres y sobre ellos
porque aquí ya está instalado, tenemos el registro social, está funcionando y hemos tenido varias experiencias de identificar a las personas más pobres. Entonces, la otra medida que podríamos tomar es justamente mejorar digamos, el beneficio, los subsidios o la protección social de estas personas más pobres. En este país hay ahorita ya 1 millón de personas que están dentro del registro social y tenemos que integrar a cerca de 340,000 adicionales que por distintas circunstancias justamente el país no ha podido. Mire, hace un año empezamos con un presupuesto de $700 millones para proteger a las personas más pobres. Este presupuesto está ahora en $840 millones y con los cambios que se prevén hacer, cuyo decreto ya está en un borrador en manos de la asesoría jurídica de la presidencia, llegaríamos a $1,000 millones, ¿no? Es justamente, y aún así, miren, no llegamos a cubrir el subsidio a los combustibles. Como decía en la proforma de este año, el subsidio a los combustibles es de $1,707 millones. Entonces, de esa manera, esta pobreza estructural, que es histórica, que por distintas razones, porque no es de ahora, no es de este gobierno, es un proceso que el país ha vivido de exclusiones, de pobreza, de mercado laboral imperfecto, etcétera. Eso nos obliga entonces a tener recursos para poder llegar a esas personas, porque incluso puede ser que la misma cantidad del bono actualmente no es suficiente para cubrir. No es suficiente, probablemente se requieren tener más recursos. Por eso es que el presidente dice, estos recursos, aunque saldríamos tas con tas, dice, en el momento actual, el año que viene, en mejores condiciones, podríamos, ¿no es cierto?, mejorar nuestra capacidad de protección social y evidentemente financiar mejor salud y educación, cuyos presupuestos no han bajado, ¿no?, pese a las dificultades. Uno de los anuncios sin duda fue el tema del incremento de las personas que se suman a este registro social y a ser beneficiarios del bono de desarrollo humano. ¿Cómo se va a incluir a estas nuevas 300,000 personas? ¿Cómo va a ser el proceso? Mire, las 340,000 personas ya están dentro del registro social. La dificultad es que no hay capacidad fiscal para integrarles totalmente a los beneficios de las transferencias monetarias, porque justamente estamos hablando de esta distorsión. Por ejemplo, si tuviésemos esos recursos, no habría ningún problema en hacer la inclusión inmediata. Este año pudimos incluir a 140,000, aparte de las 340,000 que le estoy señalando. Sin embargo, a ellos sí tienen ahorita su bono fijo de $50, pero estamos hablando de que 340,000 ya están en capacidad de ser incluidos dentro del registro social. ¿Y se considera personas pobres en el país y que están dentro de este registro social a quienes tienen qué cantidad de ingresos? Ya. La línea de los ingresos es la siguiente: $47 para extrema pobreza, 47, y $87 para pobreza solamente, ¿no? Este es per cápita, ¿no? Se estima que un hogar puede tener un ingreso de 3 personas, entonces se configura un hogar y a ese hogar se le da los recursos estos adicionales para proteger el ingreso y para que puedan acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, que son cuestiones básicas. Entonces venimos de un país con estas cargas estructurales de pobreza enormes y a su vez estamos teniendo estos subsidios que están llegando a quien no debe llegar y a su vez imposibilitando los recursos para cubrir a los que tenemos que cubrir. Entonces, cuando se presente pues ya toda esta propuesta y esté ya validada para ser transferida a los ciudadanos, ¿cuánto estarían recibiendo? ¿Desde cuándo sería que se inicie con este cambio, esta modificación e incremento del bono? Mire, o sea, el presidente de la República ha dicho que preparemos ya los instrumentos, están ya para revisión, asesoría jurídica desde ayer como a las 7, 8 de la noche que envié y seguramente estará firmando la semana siguiente. Aclaremos entonces. Hemos incrementado $15 a todas las transferencias monetarias actuales para 1 millón de personas. Los estimados que tenemos, tanto del INEC como del BID y el Banco Mundial, etcétera, estiman que esos $15 son adecuados para el impacto que puede tener la subida de los precios del transporte, básicamente, porque usted sabe que el diésel se lleva el 50% del subsidio, ¿no? Entonces, ese impacto se cubriría con estos $15. Como le digo, las cifras van desde 13,50, 11,20, hasta que el presidente fijó en $15 durante un año. Las 340,000 personas nuevas que se integran van a recibir solamente $15. Y lo digo con preocupación, porque tampoco es equitativo, pero es justamente los resultados, ¿no?, de políticas que no fueron sostenibles,
de gastos que no hemos podido cubrir, porque no se tomaron las decisiones que se debían tomar a tiempo. Entonces se suman estas otras distorsiones y no estamos en capacidad. Por el momento ahora el señor presidente ha asignado una transferencia monetaria de $15 para estas personas a fin de poder cubrir de una manera no totalmente eficiente, pero mínimamente el impacto que puede tener la subida de los precios de los combustibles. Pero estar incluidas en el registro social les permite de pronto acceder a créditos de desarrollo humano o a otros mecanismos que pueda facilitar el gobierno como para poder dejar de estar incluidos en este registro social, porque la idea no es que se queden ahí, sino que puedan progresar. Eso es otra cosa que el país tiene que cambiar, ¿no? El concepto no es graduarles del bono, ni mucho menos, es cambiar a la sostenibilidad de los ingresos. Pero justamente por eso, para que el bono sea efectivo, los estudios dicen que tendría que tener un costo adicional de unos $45, es decir, que estos 50 fijo ya es insuficiente, que debería tener $45. Y eso implicaría también mejoras en su capacidad de solucionar los gastos básicos de la canasta familiar, pero también ir avanzando a través de los créditos de desarrollo humano en otros mecanismos de emprendimiento a fin de mejorar la sostenibilidad de los ingresos de las familias. ¿Se puede garantizar que pues toda esta transferencia que se estaba dirigiendo a los subsidios va a ser destinada a salud, a educación, a precisamente resolver los problemas de las personas que están incluidas en estos sectores de extrema pobreza? Claro, yo entiendo que en un primer momento ya ha hecho el presidente un primer esfuerzo de cerca de $200 millones, que es lo que va a asignar para incrementar estas transferencias monetarias. En un primer momento, obviamente, el señor presidente, como dice, tas con tas, lo que está diciendo es que estaremos cubriendo el déficit, porque el presidente ya no quiere mantener una política de crecer el endeudamiento, de que sigamos endeudándonos. Entonces el presidente dice, salimos tal con tal, pero el año que viene, dice, tendremos quizás más posibilidades para trabajar educación, salud, seguridad, que es un tema que preocupa a toda la población. Mire lo que estaba pasando ayer en la ciudad, Quito, Guayaquil, y trabajar las medidas de protección social. Entonces a mí me parece que este es un momento de una decisión histórica, valiente, pero tenemos que entender cuáles son las razones por las cuales, porque la economía no puede mantener este tipo de distorsiones. Entonces la pobreza, pese a que sigue bajando, la estamos conteniendo, sin embargo no vamos a poder incluir a todos los ciudadanos a que ejerzan el derecho al trabajo, a la educación y a la salud en igualdad de condiciones. Eso se llama una cultura del privilegio, que algunas personas obviamente se benefician de esto. Se benefician algunas personas. Se benefician algunos sectores de la economía, especialmente los transportistas. Esto afecta también al contrabando, etcétera, con esos precios. Y me parece que estos grupos de poder que ejercen presión, quizás no tanto una presión política, pero este tipo de demostraciones que paralizan al país, lo que están es dejando de entender que aquí hay que ser corresponsables, que la pobreza se erradica también cediendo intereses particulares. Entonces, si el país va a vivir dominado por intereses particulares, no habrá gobierno que sea capaz de hacer una lucha efectiva y sincerar y contarle al país dónde están las verdades de las distorsiones en la economía. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, quien daba cuenta de lo que ha incluido este paquete o este plan de medidas económicas que anunció el gobierno y que también incrementan las transferencias, el bono de desarrollo humano. Nosotros hacemos una pausa en este espacio de Primera Impresión y volvemos enseguida.